En el vídeo anterior de funciones vimos que era una función, vimos el concepto de función, vimos cómo nos podían presentar una función, que era en forma de enunciado, en forma de expresión algebraica, en forma de tabla de valores o en forma gráfica. En este vídeo nos vamos a centrar en esa forma gráfica y para ello vamos a estudiar, dada una función, dada una representación gráfica de la función, su dominio y recorrido, sus puntos de corte con los ejes, el signo, la simetría, el crecimiento y decrecimiento, que también se llama monotonía, los extremos, que es calcular los máximos y los mínimos, la continuidad y la periodicidad. Pero antes de ver las características de las funciones y aprender a interpretarlas gráficamente, tenemos que ver el concepto de intervalo, el cual es básico para poder sacar e interpretar algunas de esas características. El concepto de intervalo es un concepto muy sencillo y es simplemente pues, los valores que se van a encontrar entre otros dos valores. Vamos a ver cuántos tipos de intervalos nos podemos encontrar. El primero es el intervalo cerrado y su expresión matemática va a ser la siguiente. Abro corchetes A, B, cierro corchetes. Esto significa que en ese intervalo pues van a estar todos los valores que están entre el número A y el número B, incluyendo el número A e incluyendo el número B. Por ejemplo, el 2,6 entre corchetes, ambos entre corchetes. ¿Qué números van a estar en ese intervalo? Pues van a estar todos los que están entre el 2 y el 6, va a estar el 3, el 4, el 5, también va a estar el 2 y el 6, porque hemos dicho que van a estar incluidos, ¿de acuerdo? También van a estar por números decimales, van a estar el 2,5, el 2,3, el 5,9. Todos aquellos valores reales que nosotros consideremos entre el 2 y el 6. Importante de este intervalo cerrado, que el 2 y el 6 están incluidos. Y ahora queremos ver gráficamente ese intervalo. Yo tengo mi recta real y quiero incluir los puntos que se encuentran entre el 2 y el 6, incluyendo el 2 y el 6. Y eso se pone de la siguiente forma. Fijaros, estoy marcando todos los valores que se encuentran entre el 2 y el 6, incluyendo el 2 y el 6. Por eso el punto que pongo sobre el 2 y el punto que pongo sobre el 6 son cerrados, son puntos totalmente rellenos. Y si este intervalo lo quisiera poner en forma de expresión algebraica, sería de la siguiente forma. Y esto se lee como sigue. Sería el conjunto de los valores de x tal que, esa rayita significa tal que, 2 es menor o igual que x, menor o igual que 6. Es decir, lo que llevamos diciendo desde el principio, el intervalo cerrado, pues son todos los valores de la x que están entre el 2 y el 6, incluyendo el 2 y el 6. Por eso ponemos menor o igual, ¿vale?, en ambos lados de la x. Vamos a ver ahora otro caso, el intervalo abierto. Y su notación matemática va a ser la siguiente. Abro paréntesis A, B. En este caso son todos los valores que están entre la A y la B sin incluir la A ni la B. Pongamos el ejemplo. En este caso serían todos los valores reales entre el 2 y el 6, a excepción del 2 y el 6. No incluimos los extremos. Es decir, sería el mismo intervalo que tenemos arriba, pero en este caso hemos excluido aquellos valores extremos, es decir, el 2 y el 6. Si lo queremos expresar gráficamente, quedaría de la siguiente forma. Y en este caso, fijaros que he puesto los puntos abiertos, los puntos vacíos, ya que no incluimos ni el 2 ni el 6. Es decir, por ahora, ¿qué llevamos de diferencia entre el apartado anterior? Pues que en este caso los extremos no están incluidos, por tanto he puesto paréntesis en vez de corchetes y he puesto puntos abiertos, puntos vacíos, en vez de los puntos rellenos, de los puntos llenos que he puesto en el intervalo cerrado. Si este intervalo lo quiero poner en forma de expresión algebraica, sería la siguiente. El conjunto de los valores de la x tal que 2 menor que x menor que 6. Diferencia con el anterior, que en este caso he utilizado el símbolo de menor que, en cambio en el anterior utilicé menor o igual. Fijaros que en este intervalo yo no estoy incluyendo el 2 y el 6, por tanto no puedo decir que sea menor o igual, simplemente tengo que decir que es menor que, en este caso 2 menor que x menor que 6. Incluimos la x entre esos dos valores. Y a continuación vamos a tener otro intervalo que es una mezcla de ambos. Y este se va a denominar intervalo semiabierto o intervalo semicerrado, depende de donde lo veáis, en una página de internet o en algún libro, os aparecerá como semiabierto o semicerrado, significa lo mismo. Y esto no es más que un intervalo en el que incluyo uno de los extremos, es decir, uno sí está incluido y el otro no está incluido. Por tanto, esto me lo puedo encontrar de dos formas distintas.
Me lo puedo encontrar de la primera forma con el corchete en la A, eso quiere decir que voy a incluir la A pero no la B porque le pongo el paréntesis, o me lo encuentro de la segunda forma con el paréntesis en la A y el corchete en la B, sin incluir la A y en este caso incluyendo la B. Importante repetir, importante recalcar que cuando tú pones un intervalo se pone desde el valor más pequeño al valor más grande. Supongamos el siguiente ejemplo. En este caso pongo el paréntesis en el 2, el corchete en el 6, serían todos los valores que se encuentran entre el 2 y el 6 sin incluir el 2 e incluyendo el 6. Si quiero ver en este caso su interpretación geométrica sería la siguiente. Fijaros por tanto que pongo el 2 abierto y el 6 cerrado porque el 2 no lo estoy incluyendo, por tanto punto vacío, y el 6 sí lo estoy incluyendo, punto cerrado. Si esto lo quiero poner como una expresión algebraica sería la siguiente, que se leería de la siguiente forma: el conjunto de los valores de la x tal que 2 menor que x menor o igual que 6. No incluyo el 2, por eso pongo menor que, y sí incluyo el 6, por eso pongo x menor o igual que 6. Este intervalo ya hemos dicho que tiene dos variantes. Podemos incluir el extremo de la izquierda o podemos incluir el extremo de la derecha. Sería exactamente igual que este ejemplo, pero cambiando el paréntesis por el corchete de lado, el punto abierto por el punto cerrado de lado y el menor que por el menor igual que, y tendríamos el ejercicio resuelto. Y para finalizar nos vamos a encontrar el valor del infinito. Esto lo vamos a poder considerar para expresar un intervalo pues, que abarca todos los valores que sean mayores o menores que un determinado número. Y estos lo puedo encontrar de 4 formas distintas. Imaginamos que tenemos el siguiente intervalo. Es importante diferenciar en cuál de los 4 casos nos encontramos. Si nos fijamos detenidamente en esos 4 casos, podemos ver que los símbolos de más infinito pues siempre se encuentran a la derecha y los símbolos de menos infinito siempre se encuentran a la izquierda de los pares. Esto se debe a una cosa muy sencilla. Hemos dicho que los intervalos vamos a poner desde el valor más pequeño al valor más grande. Entonces no hay ninguno más grande que el más infinito y no hay ninguno más pequeño que el menos infinito. Y también si nos fijamos, tanto el más infinito como el menos infinito, en los 4 casos, aparecen con el paréntesis. Es decir, nosotros nunca vamos a poder poner el más infinito o el menos infinito cerrado, porque son valores que nunca vamos a poder alcanzar. Si nos centramos ahora en nuestro ejemplo, pues vamos a tener, abrimos paréntesis 2, más infinito, cerramos paréntesis. Esto significa todos los valores que están entre el 2 y el más infinito sin incluir el 2. En palabras más sencillas, pues son los valores que son mayores que el 2. Importante recalcar que no estamos incluyendo el 2. Por tanto, a la hora de expresarlo gráficamente, coloco el punto vacío en el 2 y me voy hacia la derecha, hacia el más infinito. En ningún momento cierro ningún punto, sino que pongo una flechita indicando que continúo hacia la derecha, continúo hacia el más infinito, sin llegar nunca a alcanzar dicho valor. Me voy hacia la derecha, importante porque hemos dicho que vamos a coger el intervalo, abro paréntesis 2, más infinito, es decir, los valores que están del 2 hasta el más infinito, está el 2, el 2,1, el 2,2, el 3, el 4, ¿no? Incluyendo todos los que están a la derecha del 2. Por tanto, gráficamente, marco el 2, punto abierto, y me voy hacia la derecha del 2. Esto, de forma de expresión algebraica, sería la siguiente. Sería más sencillo, más abreviado, sería el conjunto de los valores de la x, tal que x es mayor que 2. En este caso no haría falta poner dos valores entre la x, porque simplemente estamos diciendo que la x es mayor que el 2, sin incluir el 2. Si tuviéramos un ejemplo, como vamos a hacer a continuación, en el que tuviésemos incluido el 2, pues tendremos que decir cuando la x es mayor o igual que 2. Vamos a ver otro ejemplo también de intervalo infinito. Imaginemos el intervalo, abro paréntesis, menos infinito, 5, cierro corchete, el paréntesis va con el menos infinito, como no podría ser de otra forma. Y esto lo que me dice es que son todos los valores que se encuentran entre menos infinito y el 5, incluyendo el 5. O lo que es más fácil, los valores que son más pequeños que el 5, incluyendo el 5. Representamos gráficamente ahora este intervalo. Marcamos el valor 5 con un punto cerrado, porque lo hemos incluido antes, estaba puesto con un corchete, y nos vamos hacia la izquierda del 5. Nos vamos hacia la izquierda del 5 porque estamos cogiendo los valores que van desde el menos infinito hasta el 5 cerrado, es decir, los valores que son más pequeños que el 5, incluyendo el 5. Y para finalizar, lo colocamos en forma de expresión algebraica, que sería el conjunto de los valores de la x tal que x es menor o igual que 5. En este caso ponemos menor o igual que 5 porque estamos incluyendo el 5.
Dos últimos detalles que vamos a dar para finalizar el concepto de intervalo es que, claro, nosotros hemos puesto intervalos entre dos valores, entre A y B, están abiertos, cerrados, hemos incluido el valor del infinito, pero imaginad que en vez de un intervalo quiero coger un único valor. Y ese único valor lo voy a expresar con la siguiente notación. El valor entre llaves, que si lo quisiera representar gráficamente sería de la siguiente forma. Por ejemplo, el valor 4, pues pondría un único punto cerrado en el 4. Y último detalle, si en vez de coger un intervalo, quisiera coger un conjunto de intervalos. Es decir, quisiera coger dos intervalos juntos o tres intervalos juntos. Y para ello vamos a utilizar la letra U mayúscula, que va a simbolizar la U de unión. Imaginad que yo quiero coger y unir los intervalos que van desde el 2 hasta el 3, sin incluir ni el 2 ni el 3. Y a ese intervalo le quiero unir los valores que van desde el 5 hasta el 7, incluyendo el 5 y sin incluir el 7. Para poder unir ambos intervalos, pues lo que hemos dicho antes, utilizamos la letra U mayúscula de unión y tendríamos nuestro nuevo intervalo, el cual estaría compuesto por los valores que van desde el 2 hasta el 3, sin incluir el 2 ni el 3, y los valores que van desde el 5 hasta el 7, incluyendo el 5 pero no incluyendo el 7. Si queremos representar esta unión de intervalos en la recta real, quedaría de la siguiente forma. Y también si quisiéramos podríamos unir 3 intervalos, 4 intervalos, infinitos intervalos. Y otra opción sería pues unir un intervalo con un único valor, que se realizaría de la misma forma que hemos hecho antes. Su expresión gráfica sería la siguiente. Y podríamos incluir un último ejemplo por tenerlo ya bastante claro, que sería el siguiente. Si yo tengo la unión de esos dos intervalos, puede parecer que, claro, voy desde el 2 hasta el 8 sin ningún tipo de problema. Pero claro, tengo ahí un 5 que no me lo está incluyendo ni el primer intervalo ni el segundo intervalo. Por tanto, sería todos los valores desde el 2 hasta el 8, incluyendo el 2 y el 8, saltándome en un único valor que es el valor 5. Y con esto, con esta introducción de intervalos, pues estaremos preparados para ver todas las características de una función representada gráficamente. Las primeras características que vamos a ver son el dominio y el recorrido de una función. Cuando avancemos los siguientes cursos, sobre todo cuando lleguemos a bachillerato, se complicará un poquito más porque nos darán la función en forma algebraica y nos dirán que calculemos las características a partir de ella para dibujarla. En estos casos vamos a tener la función dibujada y calcular las características es mucho más sencillo. Estas dos primeras definiciones son muy sencillas. La primera, el dominio. El dominio es simplemente los valores de x que hacen que la función exista, es decir, para los cuales existe función. Entonces yo tengo que encontrar todos los valores de la x para los cuales existe función. Por ejemplo, si yo cojo x igual a 14, existiría función para x igual a 14, f de x, f de 14 es igual a 1. Por tanto, para 14 existe función. Podemos marcar el punto en la gráfica. Por ejemplo, si cojo otro valor de la x cualquiera, por ejemplo, x igual a menos 2, obtengo que la f de x, la f de menos 2, es igual a 4. Por tanto, para x igual a menos 2 también existiría función. Y hemos encontrado, por tanto, ya dos valores de la x para los cuales existe función, es decir, los cuales están dentro de nuestro dominio. Pero ellos no son los únicos, hay muchos puntos para los cuales existe función. Pero fijémonos un poquito y vamos a ver algunos puntos un poquito que podamos tener alguna dificultad. Por ejemplo, para x igual a 3. Para x igual a 3, directamente f de 3, f cuando la x vale 3, es igual a 0. También existiría función. Pero fijémonos, por ejemplo, qué ocurriría cuando la x vale 20. Cuando la x vale 20, yo intento buscar el valor que alcanza mi función, pero no habría ninguno. Por tanto, x igual a 20 no sería parte de nuestro dominio. Más valores de la x donde podemos tener algún tipo de confusión, pues imaginar x igual a menos 4. Claro, para x igual a menos 4 parece que la función alcanza el valor 16, parece que f de menos 4 sea igual a 16, pero claro, nos encontramos con un punto abierto, es decir, un punto que no existe. Recordamos lo que hemos visto anteriormente en la parte de intervalos. Por tanto, ese punto, al ser abierto, al no existir, para x igual a menos 4 no existiría función. Es decir, x igual a menos 4 no estaría dentro de nuestro dominio. Lo mismo pasaría para el punto 0, 0. Es decir, cuando la x vale 0,
aparece un punto abierto, un punto vacío, un punto que no existe para nuestra función. Entonces, para determinar esta característica, no vamos a ir punto a punto de la función, sino que vamos a ir en intervalos. Y vamos a ir siempre de izquierda a derecha, es decir, desde el valor más pequeño de la x al valor más grande de la x. El dominio es una característica que se estudia con valores de la x, es decir, sobre el eje horizontal, sobre el eje abscisa x. Entonces, como hemos dicho, yo vengo desde el menos infinito, los valores más pequeños de la x, de mi eje horizontal. Desde el menos infinito vamos avanzando hacia la derecha, digo menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4. Para todos esos valores, hasta llegar al menos 4, no existiría función. Si me fijo, el menos 4 podría ser el primer valor de la x para el cual existía la función. Lo hemos visto antes, hemos visto cuánto valía f de menos 4 y hemos visto que no existía, pero no existía simplemente porque había un punto vacío, es decir, ahí no comenzaba todavía la función. Entonces, esa zona que yo he subrayado en verde serían valores que no entran dentro de mi dominio. Es un intervalo desde el menos infinito hasta el menos 4, incluyendo el menos 4, el cual no entra en mi dominio. No son valores para los cuales existe función. En cambio, ahora empiezo y digo, continuamos desde el menos 4. Claro, para todos estos valores de la x, sí existiría función. Sí existiría función hasta llegar al x igual a 0, porque en x igual a 0 hay un punto vacío. Lo subrayo en verde porque no entraría parte de mi dominio y continuaría desde el 0, es toda esta parte, entraría dentro de mi dominio. Para todos esos valores hay un f de x, incluyendo el x igual a 19, porque en el x igual a 19 hay un punto cerrado. Y a partir del x igual a 19 continuamos hacia la derecha, toda esta parte, todo ese intervalo, no sería parte de nuestro dominio. Por tanto, ¿cómo coloco yo en notación matemática mi dominio? Es decir, ese intervalo o esa unión de intervalos que componen mi dominio, para los cuales hay función. Lo primero es utilizar la notación matemática correspondiente. En algunos libros lo vais a encontrar como una D y una F entre paréntesis, en otros vais a encontrar DOM y un paréntesis y una F. Significa exactamente lo mismo. Por tanto, el dominio de mi función pues va a ser desde el menos 4 abierto hasta el 0 abierto. Unión 0 abierto hasta el 19 cerrado. En ese intervalo, en esa unión de intervalos, es donde se encuentran los valores para los cuales hay función. Es decir, hemos encontrado por tanto el dominio de nuestra función. Si yo me fijo en esta función, voy a calcular el dominio. Claro, yo me voy fijando siempre los valores desde el más pequeño al más grande, en mi eje horizontal, en mi eje x, en mi eje de abscisa. Entonces yo vengo desde el menos infinito y digo menos infinito, me voy acercando hacia la derecha, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3. Y en el momento en el que yo llego a x igual a menos 3, ese sería un valor de la x para el cual sí hay función. Porque si me fijo, el valor que le corresponde a x igual a menos 3 sería f de menos 3, que es igual a 5. Por tanto, desde x igual a menos 3 entraría dentro de mi dominio. Y ahora llego a un punto conflictivo que voy a tener que verlo claramente. Y yo me pregunto, ¿x igual a menos 1 entra dentro de mi dominio o no? Para que entre dentro de mi dominio tiene que tener un valor de f de x, es decir, para x igual a menos 1 debe de existir función. Claro, si yo me fijo en ese punto abierto que hay arriba, claro, yo podría pensar pues que no existe función. Pero ¿qué ocurre? Que ese punto está justo abajo, es decir, el valor de la función cuando x igual a menos 1 se compensa con el punto cerrado que hay justo abajo. Es decir, para x igual a menos 1, f de menos 1, la función, cuando la x vale menos 1, es igual a menos 1. Por tanto, en ese valor sí habría función. Por tanto, continuamos. Continúo con mi intervalo, menos 1, 0, 1. Y a partir de ese valor yo me tengo que fijar que la función es una flecha que va a ir cada vez más hacia arriba y cada vez más hacia la derecha. Que puedo pensar en un principio que la función se acaba ahí, pero estaría cometiendo un error, porque la función para que se acabase ahí tendría que haber un punto cerrado o un punto abierto. Muchas veces esa flechita que nos indica que continúa hacia arriba y hacia la derecha no aparece en las funciones, pero entenderíamos exactamente lo mismo que estamos explicando ahora. Para que entendamos que la función se para, se corta, o punto cerrado o punto vacío.
Por tanto, el dominio de mi función continuaría 1, 2, 3, hasta el más infinito. Porque como hemos dicho, eso es una rama de la función que aunque no aparezca una flechita, que la acabamos de quitar, ¿vale? Porque hemos dicho que me puede aparecer de las dos formas distintas, continuaría tanto hacia arriba como hacia la derecha. Por tanto, ¿cuál es el dominio de mi función? Pues el dominio de mi función, dom_f o df, en este caso sería un único intervalo que sería desde -3 cerrado hasta más infinito abierto. ¿Vale? Recuerdo que siempre el más infinito y el menos infinito va a ir con paréntesis, nunca lo voy a poder alcanzar. Si hemos entendido el dominio, es mucho más fácil hacer ahora el recorrido. Recorrido, rango, imagen, se puede llamar de muchas maneras diferentes. Y el recorrido es exactamente lo mismo que el dominio, pero mirando el eje f de x. Por tanto, vamos a ir buscando esos valores de f de x, es decir, el conjunto de valores que toma la variable dependiente y. Si yo, por ejemplo, me fijo en f de x igual a 9, puedo observar que es un valor que toma dicha variable, ya que existe un valor de x a partir de la cual la he podido calcular. Si, por ejemplo, ahora me fijo en f de x igual a 16, no existe ningún valor de la x a partir del cual yo podría haber obtenido 16, ya que ese punto estaría abierto, no existiría para mi función. Y ahora lo mismo podría hacer, por ejemplo, para f de x igual a 1. Claro, en este caso nos va a dar algo distinto a lo que nos daba en el dominio, porque fijaros lo que nos aparece. Si yo veo cuando f de x igual a 1, la función está representada para dicho valor cuando la x es igual a -1, cuando la x es igual a 1,5, cuando la x es igual a 8 y cuando la x es igual a 14. Esto que acabamos de obtener nada más que se podría dar cuando estudiamos el recorrido. En el dominio nada más que podría existir un único valor de la f de x para un valor de la x. En cambio, pueden existir distintos valores de la x para un único valor de la f de x. Eso nos viene dado por la definición de función. Claro, y por último, si me fijo en ese punto en f de x igual a 0, en un principio puede parecer que no habría función, que no estaría representada la función en dicho valor, pero no me puedo fijar nada más que en ese punto vacío, sino que me tengo que fijar en todos aquellos que de una forma u otra se acoplen entre sí. Por tanto, f de x igual a 0 puede parecer en un principio que no es un valor que tome mi función, pero como yo observo, cuando la x es igual a 3, cuando la x es más o menos 6, aproximadamente entre 9 y 10, entre 12 y 13, entre 14 llegando a 16 y en 19, para esos valores de la x, mi función es igual a 0. Por tanto, ese punto vacío que había en un principio no me puede crear confusión. Por tanto, el cálculo del recorrido. ¿Cuáles son los valores f de x que toma mi función? Pues tenemos que empezar siempre desde el valor más pequeñito, es decir, en este caso desde menos infinito, ¿de acuerdo? Es decir, siempre desde abajo, miramos de abajo hacia arriba. Igual que el dominio mirábamos de izquierda hacia derecha, porque los valores más pequeños estaban en la izquierda, en este caso los valores más pequeños se encuentran en la parte inferior. Si yo vengo desde el menos infinito, digo menos 6, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, y al llegar al menos 1, pues claro, me fijo igual que hemos visto anteriormente, cuando hemos visto cada uno de los puntos, que para f de x igual a menos 1, ahí se habría representada la función, pues son todos aquellos valores que están al final de la curvita en cada uno de esos extremos que veremos a continuación. Por tanto, a partir del f de x igual a menos 1, sí entraría dentro de nuestro recorrido. También subrayamos el f de x igual a 0, por lo que hemos visto que se acoplan los valores. Y a partir del f de x igual a 0, todos los valores entrarían dentro de nuestro recorrido, de nuestro rango, de nuestra imagen, hasta llegar al valor f de x igual a 16. Pero f de x igual a 16 no entraría, porque fijaros lo que hemos dicho anteriormente, cuando hemos cogido el punto, ese punto no está representado, ese punto es un punto vacío. Por tanto, a partir de f de x igual a 16, hacia el más infinito, no entraría dentro de nuestro recorrido, no entraría dentro de nuestro rango. Por tanto, el recorrido estaría definido por el siguiente intervalo. En este caso, un único intervalo que iría desde el menos 1 cerrado, porque hemos visto que para f de x igual a menos 1, la función sí estaría representada para dicho valor,
hasta el 16 abierto por lo que hemos explicado anteriormente. Por tanto, ahí entrarían todos los valores desde el menos 1 hasta el 16, incluyendo el menos 1, pero no incluyendo el 16. Y sería un único intervalo, no habría separación entre ellos. Si esto no lo hemos entendido muy bien, la parte del recorrido, pero en cambio sí hemos entendido bien la parte del dominio, hay un truco para calcular el recorrido que es girar la imagen, girar la gráfica. Si yo giro la gráfica, podría calcular el recorrido exactamente igual que he calculado antes el dominio, desde mi valor más pequeñito hasta el valor más grande. Vengo desde el menos infinito, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, llego al menos 1, el menos 1 sí es un valor que voy a incluir en mi recorrido. Continúo por tanto en rojo, desde menos 1, 0, ¿vale? Recordemos que el 0 pues sí está incluido por lo que hemos visto anteriormente. Continúo por tanto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y llego al 16. Y justo en el 16, por lo que hemos comentado, pues no habría función definida. Por tanto, a partir del 16 del f de x igual a 16, recordemos que el recorrido lo estudiamos a partir del eje f de x. Por tanto, a partir del f de x igual a 16, no entraría dentro de mi recorrido. Es decir, desde 16, entrando al 16 hasta el más infinito, en mi eje f de x, no entraría dentro del recorrido. La siguiente característica es mucho más sencilla, son los puntos de corte con los ejes de coordenadas. Vamos a tener que estudiar por una parte los puntos de corte con el eje x, con el eje abscisa y el horizontal, y vamos a tener que estudiar por otra parte los puntos de corte con el eje vertical, con el eje f de x, con el eje de ordenadas. Por una parte vamos a tener los puntos de corte con el eje x, pues que son aquellos puntos en los que la función corta o se posiciona sobre mi eje x. ¿Dónde se encuentran esos puntos? Pues esos puntos se encontrarían justo aquí y justo aquí. Es decir, son los puntos, lo repito, donde mi función corta a mi eje horizontal. Esos serían los puntos de corte con el eje x. Que si saco las coordenadas de cada uno de esos puntos, pues el primer punto, el punto más a la izquierda, sería el menos 2,0. Y si saco las coordenadas del segundo punto, el que está más a la derecha, sería el punto 1, 0. Es fácil de ver, por tanto, las características que cumplen estos puntos. Recuerdo que un punto en dos dimensiones, un punto en el plano, en mi eje de coordenadas, tiene la forma x, y. Es decir, tiene coordenada x y coordenada y o f de x, como ya habíamos dicho en los vídeos anteriores. Por tanto, ¿qué características cumplen los puntos de corte con el eje x? Pues que son todos de la forma lo que sea, 0. Y por otra parte, pues vamos a tener los puntos de corte con el eje y o con el eje f de x. Y este no es más que el punto donde la función corta a mi eje f de x, que sería en este caso este punto de aquí. Ese punto de ahí tendría como coordenadas 0,2 y como podemos observar todos los puntos donde mi función pudiese cortar a mi eje f de x pues van a tener la forma 0, lo que sea. Importante dar unas cuantas observaciones de los puntos de cortes. Lo primero, puntos de corte con el eje x puede haber infinitos, ¿vale? Puede haber desde 1, 2, 3, 4, puede haber infinitos e incluso no haber. Pero puntos de corte con el eje f de x puede haber uno único o puede que no haya ninguno. No puede haber nunca más de un punto de corte con el eje f de x, porque esto significaría que no es función lo que nosotros hemos representado, lo que el ejercicio nos ha dado representado. Otro pequeño detalle sobre los puntos de corte, pues es si yo he visto gráficamente en este caso que un punto de corte con el eje x es el punto 0, 0, ese punto también va a coincidir con el punto de corte con el eje f de x. Y como hemos dicho anteriormente, que los puntos de corte con el eje f de x son uno único o ninguno, en caso de ser el 0, 0 sería ese nada más. Es decir, sería un caso en el que la función pasaría por mi origen de coordenadas, por el punto 0, 0. Y bueno, ya habríamos acabado los puntos de corte con los ejes de coordenadas, es una cosa muy sencillita, y por relacionar con lo que hemos visto anteriormente del dominio y del recorrido, fijaros en esta función,
no hay ningunos puntos en los que se acabe, es decir, tanto por la derecha podríamos poner una flechita como por la izquierda podríamos poner una flechita, que hemos dicho anteriormente que no importaba, que significaba lo mismo. Y si yo quisiera calcular el dominio de mi función, en este caso podemos observar que serían todos los valores de la x, es decir, para cada uno de los valores de la x hay una función. Eso lo podemos poner de dos formas. Podemos poner que mi dominio va desde menos infinito hasta más infinito, o podemos también denotarlo como todo el conjunto de los números reales. Y si queremos ver el recorrido de nuestra función también sería exactamente igual. Sería desde el menos infinito hasta el más infinito, que denotamos todo R, todos los números reales. Otra característica muy sencilla de la representación de funciones es el signo de una función. En ella pues, vamos a estudiar si la función es positiva, negativa o nula. Como podemos observar, en la primera función, pues esa función siempre es positiva, siempre está por encima del eje horizontal. Por tanto, si yo estudio el signo de mi función, de esa función, sería positiva en todos los valores de la x, es decir, desde menos infinito hasta más infinito, o lo que hemos dicho anteriormente, siempre que nos aparezca un intervalo que sea desde menos infinito a más infinito, serían todos los valores reales, todo r. Y ahora diría, ¿cuándo esa función es negativa? Bueno, hemos visto que es positiva para todos los valores de x, por tanto negativa no va a ser nunca, siempre está por encima de mi eje horizontal. Cuando yo tengo que indicar que no es negativa nunca o una condición no se cumple para ningún valor de x, se utiliza el conjunto vacío, es decir, un conjunto en el que no hay ningún valor. Y esa sería su notación. Si yo me paro a ver ahora la parte nula de esa función, pues nos daríamos cuenta igual que cuando hemos visto la parte negativa. No habría, porque como hemos dicho, repetimos, esa función siempre es positiva, siempre está por encima del eje horizontal. Por tanto, parte nula no hay, conjunto vacío. Pasamos a la gráfica de en medio y podemos observar pues, que esa gráfica, la función entera, está por debajo de mi eje horizontal. Por tanto, esa función va a ser siempre negativa. Si yo quiero indicar, porque además hay que indicarlo siempre, parte positiva, negativa y nula de cualquier función, yo diría que mi parte positiva, igual que hemos visto antes, sería el conjunto vacío. La parte negativa, como es siempre negativa, desde menos infinito hasta más infinito, todo R. Y la parte nula, exactamente igual que la positiva en este caso, conjunto vacío. No hay parte nula. Y pasamos a la última gráfica, pues observamos que es una función que siempre está sobre el eje horizontal. Por tanto, no va a haber ni parte positiva, no hay función que esté por encima del eje horizontal, no hay función negativa, no hay función que esté por debajo del eje horizontal, sino que toda ella está sobre mi eje horizontal, coincide sobre mi eje de abscisa, sobre mi eje X. Por tanto, yo digo, vamos a estudiar cuando esa función es positiva. Nunca, por tanto, conjunto vacío. Voy a ver también cuando mi función es negativa. Nunca, por tanto, conjunto vacío. No hay ningún valor de la x para el cual mi función sea negativa. Y paso, por tanto, a ver ahora cuando mi función es nula, y como es desde menos infinito a más infinito, sería todo r. El problema va a estar cuando estudiemos el signo de una función, pues que nuestras funciones no van a ser siempre positivas, ni siempre negativas, ni siempre nulas. Es decir, para todos los valores de la x no va a ser positiva, negativa o nula, sino que habrá intervalos en los que mi función sea positiva, intervalos en los que sea negativa e intervalos en los que sea nula, o incluso puntos concretos en los que sean positivas, negativas o nulas. Fijaos en esta función. Esta función pues tiene parte que es positiva, tiene parte que es negativa y tiene parte que es nula. Es decir, hay parte de la función que está por encima del eje horizontal, la zona que acabamos de sombrear en verde, hay parte que está por debajo de mi eje horizontal, hay parte negativa, la zona que hemos sombreado en rojo, y hay tres puntos concretos, los cuales no están ni por encima ni por debajo, sino que están sobre el eje horizontal. Y además esto tenemos que ver e interpretarlos de que son justo los puntos de corte con mi eje horizontal. Por tanto, claro, voy a ver para qué valores de la x mi función es positiva. Si yo me fijo en mi función, la parte que está por encima de mi eje horizontal viene desde menos infinito y llega justo hasta el menos 3. Y también habría otro intervalo en el que mi función es positiva que va desde el 0 hasta el 3, que en forma de intervalo sería el siguiente. Es importante cuando estudiamos el signo de una función
Pues que pongamos esos puntos, el menos 3, el 0 y el 3, con paréntesis, porque son valores que no van a estar dentro de mi parte positiva. Si nos fijamos, x igual a menos 3, x igual a 0 y x igual a 3 son los valores que ahora vamos a poner a continuación cuando veamos la parte nula. Y veo para qué valores de x mi función negativa sería desde el menos 3 abierto hasta el 0 abierto y desde el 3 hasta el más infinito. Y por último vamos a ver la parte nula, pero si me fijo no son intervalos, en este caso son puntos aislados y vamos a poner esos valores de la x en forma de un único valor. Podríamos indicarlo de dos formas distintas. La primera es dando los valores de la x para los cuales mi función es nula, que serían los siguientes. Para x igual a menos 3, para x igual a 0 y para x igual a 3. Pero otra opción sería darla en forma de conjunto de valores. En este caso, pues 3 valores aislados. Y ya habríamos estudiado, por tanto, el signo de mi función. Imaginad ahora que tengo esta gráfica, este ejemplo distinto, señalo mi parte positiva, mi parte negativa y mi parte nula. Indico, por tanto, cuál es mi intervalo en el que la función es positiva. Y aquí tengo que tener un poquito de cuidado, porque claro, la parte positiva iría desde el menos 3 hasta el 0, abierto. El 0 es una parte nula, por tanto no la puedo incluir dentro de la parte positiva. Unión 0, con esto me estoy indicando que nada más que me estoy saltando el valor x igual a 0 hasta 1 cerrado. En este caso sí, ese punto que está cerrado, ese punto que está incluido en mi gráfica sería positivo. Por tanto, en x igual a 1, mi función sí sería positiva. Indico mi parte negativa desde el menos infinito hasta el menos 3. Y por último indicaría mi parte nula, que podemos expresarla de las dos formas que hemos explicado anteriormente. Importante de esta gráfica, bueno, pues que hay una parte que no es ni positiva ni negativa ni nula, ya que no entraría dentro de nuestro dominio. Desde el 1 hacia la derecha, desde el 1 hacia el más infinito, sin incluir el 1, porque el 1 sí está dentro de nuestro dominio. Si hay función para x igual a 1, por tanto, desde 1 hacia la derecha, desde 1 hacia más infinito, no hay función. Por tanto, no puedo decir ni que sea positiva, negativa ni nula. Otra característica de las funciones que vamos a estudiar es la monotonía, es decir, vamos a estudiar cuando la función es creciente, decreciente o constante. Como podemos observar, la primera gráfica, una función es creciente cuando su gráfica se eleva conforme nos movemos en el sentido natural, es decir, de izquierda a derecha. La gráfica de en medio, en cambio, pues podemos ver que es decreciente, ya que la gráfica desciende en el mismo movimiento natural de izquierda a derecha. Y por último, la tercera gráfica, la gráfica de la derecha, observamos que es constante, no es ni creciente ni decreciente. Pero con esta característica nos vamos a encontrar el mismo problema que nos encontramos cuando estudiamos el signo. No todas las funciones que nos vamos a encontrar van a ser siempre crecientes, ni siempre decrecientes, ni siempre constantes. Vamos a tener funciones que van a tener parte creciente, parte decreciente y parte constante, y vamos a tener que identificar los intervalos en los que se cumple cada una de esas tres características. Veamos este ejemplo. Tenemos una función en la que tiene una característica que es ese punto que tenemos abajo a la derecha, que es un punto cerrado, que es donde finaliza mi función. Es decir, mi función no se amplía por ambos lados, sino que hay una parte en la que está acotada. Por tanto, vamos a marcar la parte en la que mi gráfica sería creciente, decreciente o constante. Vamos a marcar primero la parte en la que sería creciente. Si me fijo en esa parte que acabo de sombrear en verde, sería creciente, la gráfica se eleva desde ese valor de la x, que sería el menos 1,75, justamente hasta el 1,75. Por otra parte, la parte decreciente de mi gráfica sería la siguiente. La función viene decreciendo desde el menos infinito hasta el menos 1,75 y también decrecería desde el 1,75 hasta el 3,5. No continúo hacia la derecha porque el punto está ahí cerrado, la función pararía ahí, ya no habría función a partir del x igual a 3,5. Y también podemos observar pues, que parte constante no habría. Por tanto, intervalo donde mi función es creciente desde el menos 1,75 hasta el 1,75 positivo. Intervalo donde mi función es decreciente, pues viene decreciendo desde el menos infinito, fijaros siempre en los valores de la x, hasta el menos 1,75, unión, hay otro intervalo
Está la función separada en decreciente desde el 1,75 positivo hasta el 3,5 y cierro paréntesis. Habéis podido pensar, ¿no? Pues que por qué ese último valor, el 3,5, lo he puesto entre paréntesis y no lo he puesto entre corchetes si realmente hay un punto cerrado. Y es que cuando yo estudio la monotonía, es decir, cuando veo si mi función es creciente, decreciente o constante, esos intervalos siempre se van a representar con intervalos abiertos, ya que en los puntos extremos de los intervalos la función no crece ni decrece. Y bueno, en este ejemplo pues no habría parte que fuese constante, ¿vale? No tiene sentido que digamos que un único valor es constante. Aquí estamos estudiando intervalos, donde crece, donde decrece, o donde un pequeño intervalo también podría ser en el que fuese constante. Pero al no ser ninguno, pues pondríamos el conjunto vacío. En la característica anterior, cuando vimos el signo, sí tenía sentido ver cuando un único valor pues era nulo. En este caso, para ver cuando es constante, no nos va a servir un único valor. Es lo que hemos dicho anteriormente, tiene que ser un intervalo. Y pasamos a continuación a ver los extremos de una función. Aprovechamos que hemos visto la monotonía para introducir este concepto. Vamos a tener distintos tipos de extremos. Por un lado vamos a tener el máximo absoluto, pues que es el valor más grande, el valor más alto que alcanza la función en todo el dominio. Como podemos observar en esa función, no hay ningún punto que esté más elevado que el que está marcado en rojo. Por tanto, eso se denomina máximo absoluto. Por otro lado, voy a tener el mínimo absoluto, pues que es el valor más pequeño que alcanza la función en todo su dominio. Es decir, no puede haber nunca un punto más bajo, un punto que esté por debajo de mi mínimo absoluto. Hay otro tipo de extremo que son los relativos, en este caso máximo relativo, y bueno, es un punto que es el más elevado en un entorno próximo a él. Es decir, no es el punto más elevado de toda la gráfica, porque como podemos ver hay puntos que están más altos que él, pero sí alrededor suya es el punto más elevado. Esto lo podemos diferenciar en estos casos. Fijaros, la función pasa de crecer a decrecer. En ese punto donde justamente la función pasa de crecer a decrecer, ahí habría un máximo relativo. Y exactamente lo mismo pasa cuando tenemos un mínimo relativo. Es verdad que no es el valor, no es el punto más bajo de la función, pero sí sería un punto en el que en su entorno, alrededor de él, no hay ninguno que sea más bajo. En este caso, fijaros que la función pasa de decrecer a crecer, entonces en ese punto, exactamente donde la función pasa de decrecer a crecer, pues sería el más bajito en todo su entorno. No sería el punto más bajo de toda la función, pero sí de los puntos que lo rodean. Por tanto, tendríamos estos cuatro tipos de extremos: máximos y mínimos absolutos y máximos y mínimos relativos. Pero claro, aquí hemos visto un caso de cada tipo separado. Vamos a ver una única gráfica y vamos a estudiar sus extremos, a ver cuántos puede haber, si se repiten, si coinciden. Fijaros en esta gráfica, vamos a estudiar primero los extremos, los máximos y mínimos relativos. Y como hemos dicho, pues los máximos y mínimos relativos son puntos, en el caso de los máximos, que son los más elevados en su entorno. En estos casos podemos estudiar cuando la función pasa de crecer a decrecer, pues serían estos dos puntos. El punto A y el punto B son dos máximos relativos. En su entorno, alrededor de ellos, pues son los puntos más elevados. Y en estos casos, en estas funciones que vamos a estudiar, pues coinciden los puntos en los que pasa la función de crecer a decrecer. Y por otra parte, tendríamos el mínimo relativo, que en este caso nada más que hay uno. Fijaros, ya tenemos la característica de que en máximos relativos y mínimos relativos puede haber infinitos. Incluso puede haber infinitos como no haberlos. En esta gráfica pues hay dos máximos relativos y hay un único mínimo relativo. Y el mínimo relativo coincide con el punto C, que es el 0, 0. Y ahora vamos a estudiar el máximo absoluto, que hemos dicho anteriormente, que es el punto más elevado de mi función, y en este caso coincide también con el punto A, ya que para x igual a menos 2, el valor de mi función es 8 y ese valor es el más elevado, el valor más elevado que alcanzo. Esto es importante porque ahora cuando estudiemos el mínimo absoluto, tenemos que ver cuál es el valor más pequeño que alcanza mi función. Y claro, yo me puedo fijar, como me he fijado antes, pues en el mínimo relativo, pero claro, el mínimo relativo es un punto que era el más bajito en su entorno, pero no es el valor más bajo de toda la función. Si yo me fijo en esas dos ramas de la función, que van hacia el menos infinito, tengo que pensar y decir, bueno, mínimo absoluto. Mínimo absoluto, repito, y es súper importante lo que voy a decir ahora, es el valor más bajo que alcanza la función.
que alcanza. Claro, esta función se va hacia el menos infinito y el menos infinito hemos dicho que no es un valor que podamos coger. No vamos a llegar nunca ni al más infinito ni al menos infinito. Entonces, en este caso, si decimos mínimo absoluto, el valor más pequeño que alcanza la función, como en este caso no la alcanza, no habría mínimo absoluto. Y bueno, con estos puntos pues podríamos sacar muchas interpretaciones de las gráficas, el máximo absoluto que se alcanza cuando la x es igual a menos 2, el valor más alto, f de menos 2 es igual a 8. ¿Podría haber otro máximo absoluto? Pues sí, imaginad que cuando la x vale 2, f de 2 valiera también 8. Habría un punto que estaría a la misma altura que el punto A. Por tanto, habría dos máximos absolutos, pero lo que es el valor más alto que alcanza mi función, en ambos casos sería igual a 8. Y súper importante lo que hemos dicho, lo del mínimo absoluto en este caso, pero que también se podría dar cuando estudiamos el máximo absoluto, pues que puede que ese punto no lo alcancemos. Entonces, si ese punto no lo alcanzamos, igual pasa cuando hay un punto abierto, un punto vacío. Si ese punto vacío es el punto más alto o el punto más bajo de mi función, tampoco sería un máximo absoluto o un mínimo absoluto, porque no lo llego a alcanzar nunca. También podríamos tener en cuenta que los máximos relativos y mínimos relativos pues pueden ser también puntos los cuales se encuentran en los extremos de mi función. Hemos visto en funciones que terminan en un punto cerrado. Ese punto cerrado en el que acaba mi función también puede ser un máximo relativo o un mínimo relativo, ya que sería el punto más alto de su entorno o el punto más bajo de su entorno y podría coincidir o no con el máximo absoluto o el mínimo absoluto, en caso estamos hablando de que el punto sea cerrado. Si el punto es abierto, no podríamos hablar porque no estaría definida mi función. Y la última característica que vamos a estudiar más en profundidad es la continuidad de una función. Esta es muy sencilla. Imaginad que tenemos la siguiente gráfica. La idea de continuidad es muy intuitiva, es ser capaz de dibujar la gráfica entera sin levantar el lápiz del papel. Claro, en este caso tenemos que ver siempre la función de izquierda a derecha en el sentido natural. Por tanto, yo coloco mi lápiz lo máximo a la izquierda que pueda la función y voy a empezar a recorrerla. Me coloco lo máximo a la izquierda que pueda mi función. Si soy capaz de recorrer mi función entera de izquierda a derecha sin levantar el lápiz del papel, mi función denomino que es continua. En cambio, si en algún momento tengo que levantar el lápiz del papel, se denomina función discontinua. En este caso, he podido recorrer toda mi función sin levantar el lápiz, por tanto, mi función es continua. Discontinuidades que no vamos a poder encontrar en una función. La primera, discontinuidad evitable. Y estas discontinuidades, la discontinuidad evitable, vamos a encontrar un punto desplazado. En él, pues la función solo tiene un salto en el punto de discontinuidad x igual a, como podemos ver en el ejemplo. Yo intento recorrer mi función, mi gráfica, de izquierda a derecha, y veo que cuando llego a un punto, cuando llego a un valor en x igual a, mi función pega un salto y continúa exactamente por donde habíamos ido anteriormente. Por tanto, para poder dibujarla entera he tenido que levantar el lápiz del papel, pero he tenido que levantar el lápiz del papel de una forma muy sutil. Hay un pequeño salto en un único punto. Ese punto puede estar desplazado, como acabamos de ver, o puede que ni exista ese punto. Voy de izquierda a derecha, no tengo que levantar por ahora y cuando llegue a este valor levanto el lápiz y continúo. Por tanto, discontinuidad evitable. En este caso de punto desplazado, pero no hay ningún punto desplazado, sino que dicho punto no existe, no está ni por encima ni por debajo de mi función. Y por otra parte vamos a tener las discontinuidades inevitables. En este caso vamos a tener dos tipos. La primera será la siguiente. Una discontinuidad inevitable de salto finito. En la función pues presenta un salto de una longitud finita en el punto de discontinuidad x igual a, por ejemplo, la siguiente gráfica. Yo empiezo a recorrer mi gráfica de izquierda a derecha y llega a un valor en el que yo tengo que levantar el lápiz del papel y continuar, pego un salto, sé cuántas unidades puedo pegar de un valor a otro y continúo hacia la derecha. En este caso no estaríamos hablando de una discontinuidad evitable porque no es un único punto el cual yo pueda salvar, sino que ya estamos hablando de una discontinuidad mayor. Ya estoy pegando un salto para continuar de una parte de la gráfica a la otra. Discontinuidad inevitable de salto finito. Sé cuántas unidades puedo saltar para pasar de un lado a otro de la función. Y por otro lado, pues voy a tener también una discontinuidad inevitable, en este caso de salto infinito. Es decir, la función va a presentar un salto de longitud infinita en el punto de discontinuidad x igual a. Por ejemplo,
Fijaros en esta función, yo me coloco a la izquierda de ella, empiezo a recorrerla. En ningún momento levanto mi lápiz del papel para continuarla. Se va yendo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y para continuar tengo que pegar un salto desde abajo del todo, porque esa función se va hacia el menos infinito. Y tengo que empezar desde el más infinito a continuar para terminar mi función de izquierda a derecha. Por tanto, aquí habría un salto muy grande, tan grande que no sé cuántas unidades hay desde donde yo he tenido que levantar el lápiz hasta donde he tenido que volver de nuevo a colocar el lápiz para continuar mi función, mi gráfica. La dificultad de esta característica pues va a ser que no vamos a poder encontrar distintos tipos de discontinuidades en una misma gráfica. Por ejemplo, veamos esta gráfica y estudiemos su continuidad. Vamos a empezar desde la parte más izquierda de la función que podamos comenzar y comenzamos, apoyo mi lápiz en el papel y empiezo a recorrer la gráfica. Y el momento en el que llego al valor x igual a menos 2,5, mi gráfica presenta una discontinuidad de salto finito, una discontinuidad inevitable, ya que tengo que levantar el lápiz y continuar por esta zona. Por tanto, indico que hay una discontinuidad inevitable de salto finito en x igual a menos 2 y podría indicar el número de unidades que pega a ese salto. Como podemos observar, daría un salto de 6 unidades. Ese salto siempre va a ser positivo, las unidades que voy a pegar el salto siempre positivas, da igual que el salto sea hacia arriba o el salto sea hacia abajo. Continúo, por tanto, con mi recorrido del lápiz por mi gráfica y llego al valor x igual a 0. En x igual a 0 habría una discontinuidad evitable por punto desplazado. Vemos que el punto se encuentra en la parte superior de la gráfica que yo he ido recorriendo. En este caso no hace falta decir cuántas unidades pega ese salto, ese punto desplazado, simplemente discontinuidad evitable en x igual a 0 por punto desplazado. Si el punto no estuviera desplazado, sino que no existe, pues en vez de decir por punto desplazado diríamos por falta de existencia de función o por falta de existencia de punto en esa zona, en esa x igual a 0. Continuamos nuestra gráfica una vez que ya hemos pasado ese punto y veo que mi función se va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y para continuar tengo que pegar un salto desde abajo del todo hasta continuar hacia la derecha de mi gráfica. Entonces en este momento yo lo que he hecho ha sido cometer una discontinuidad inevitable de salto infinito. Y esa discontinuidad inevitable de salto infinito se está produciendo en x igual a 2. Y continúo con mi función, continúo con mi gráfica y ya desde este momento hacia la derecha la función no acaba ahí. Recordemos que para que acabase tenía que haber un punto abierto, un punto cerrado. La función continúa hacia la derecha y en todo momento no levantaría más el lápiz del papel. Por tanto ya no habría ningún tipo más de discontinuidad. Como podemos observar, pues es una gráfica o una función en la cual nos hemos encontrado tres tipos de discontinuidades. Discontinuidad inevitable de salto finito, discontinuidad evitable por punto desplazado y discontinuidad inevitable de salto infinito. Y para finalizar ya con las características de las funciones, de la gráfica de las funciones, vamos a acabar con dos, en las cuales no vamos a profundizar mucho. La primera es la simetría. La primera es una simetría respecto al eje de ordenadas. Pues bueno, podemos encontrar funciones que son simétricas con respecto al eje de ordenadas, con respecto al eje vertical. Eso es lo que se dice que tiene una simetría par. O podemos encontrar otra simetría que sería respecto al origen de coordenadas y en este caso pues diríamos que tiene una simetría impar. La función sería una función impar, como podemos ver en la gráfica que tenemos a la derecha. Y bueno, ya para finalizar, simplemente indicaros que además de simétricas, ¿no? que hay funciones que son simétricas, pues con respecto al eje de coordenadas o con respecto al origen de coordenadas, pues tenemos funciones también que son periódicas. En este caso, fijaros, son funciones, bueno, pues que su gráfica se va repitiendo cada cierto intervalo de la variable x. Y ese intervalo en el que se repite se va a denominar periodo, es decir, la longitud del intervalo, y se va a representar mediante una t. Con esta indicación de estas últimas características, que ya decimos que no vamos a profundizar mucho en ellas, las más importantes van a ser las anteriores, sobre todo a la hora de realizar los ejercicios que nos van a interesar, que es interpretar gráficas.